Buenas tardes, estudiantes. El día de hoy vamos a hablar sobre introducción a algoritmos, conceptos, tipos, estructuras y diseño. Esta es la clase de introducción a la ingeniería de sistemas, semestre 2 del 2020. Yo seré su tutor, docente y guía, Pedro Pimienta. Empezamos. Soy ingeniero de sistemas y especialista en informática educativa. Esta es la tabla de contenido. Vamos a hablar desde los propósitos de aprendizaje hasta las herramientas, las cuales utilizaremos aquí, y otra muy importante que se les dejará. Los propósitos, lo que se espera que ustedes aprendan durante esta clase y es el concepto de algoritmo, los tipos de algoritmo, las formas en que se pueden desarrollar un algoritmo y los tipos de datos con que estos trabajan sus parámetros. ¿Qué se recomienda saber para tener un mejor entendimiento de lo que se va a hablar? Conocer las operaciones básicas, aritméticas, suma, resta, multiplicación, división, raíz cuadrada, elevados a la potencia, al cuadrado, al cubo, etcétera. Conocer e identificar figuras geométricas, las más comunes eventualmente. Y algo muy importante, interpretación de texto, de lo más importante. También se les va a enviar un enlace a través de la plataforma, que es este que vamos a abrir, que es un formulario, no tiene calificación alguna, para saber el conocimiento previo y posterior a la clase. Se recomienda que lo respondan a conciencia. Simplemente no se va a calificar aquí nada, simplemente se quiere saber cómo es el conocimiento de ustedes acerca de la temática de la cual se está hablando. Continuamos. Bueno, el concepto. Un algoritmo es una secuencia de pasos que debe tener una lógica, una estructura y que tiene que tener un inicio y un fin que buscan resolver un problema. Eso es un algoritmo. ¿Qué hace el algoritmo? El algoritmo recibe parámetros, los procesa y nos devuelve un resultado. Eso hace un algoritmo. Así de simple. Ya depende si el algoritmo es muy complejo, qué tipo de parámetros va a recibir, qué va a procesar y qué va a mostrar. Depende si es sencillo o es complejo. ¿Dónde encontramos el algoritmo? En cualquier herramienta tecnológica y también en cualquiera que sea de las tecnologías de información y comunicación encontramos algoritmos. En cualquiera. Puede ser muy complejo como en ese momento o puede ser muy sencillo. Ya eso depende de lo que vayamos a realizar. Continuamos. Los algoritmos trabajan con datos, como ejemplo, con parámetros. Los parámetros y los datos pueden ser constantes o pueden ser variables. Pero estos datos constantes o variables tienen sus tipos, que son numéricos, que son números, lógicos, que son booleanos, o sea, si, no, true o false, más utilizado en programación, y alfanuméricos, que son cadenas de texto, que pueden tener solo texto, números y texto, números y símbolos, símbolos y letras, las tres al mismo tiempo, etcétera. Hay otros datos más estructurados, más complejos, que son los vectores y matrices. Más adelante los veremos. También están los registros que se guardan en las bases de datos y están los archivos que comúnmente utilizamos. Puede ser un video, puede ser una canción, puede ser un documento de texto en PDF, etcétera. Continuamos. Hay tipos de algoritmos. Los más utilizados son dos, cualitativo y cuantitativo. Vamos a hablar de los cualitativos. Los cualitativos son muy usados en la parte industrial, en la parte de realizar diagramas de flujo para la forma en cómo las industrias llevan sus procesos. ¿Por qué? Porque no necesitan realizar cálculos matemáticos en este diseño de algoritmo, en esta estructura. Porque digamos que una empresa que despacha mercancía y tiene diferentes tipos de mercancía, pues puede realizar un algoritmo que dependiendo del tipo de mercancía
diga cuál es el proceso y cuáles son las divisiones que tiene que pasar antes que el producto salga de bodega y llegue al camión. Eso puede ser un algoritmo. Entonces, dependiendo del tipo, tiene que pasar por la división A, B, C o D para luego llegar al carro que lo va a transportar. Por el otro lado, tenemos los algoritmos cuantitativos. Los algoritmos cuantitativos son totalmente contrarios al algoritmo cualitativo en el sentido de que aquí es para desarrollar problemas numéricos. Entonces aquí está el ejemplo del cual les he hablado ahorita. Tiene que tener un inicio y un fin y dentro de ese inicio y ese fin tiene que estar los pasos de manera lógica como nosotros queramos que desarrolle el algoritmo el problema. En este caso, vemos un inicio, recibe 4 variables A, B, C y D o 4 parámetros. Entonces ocurre un producto, que es una multiplicación, se multiplican los 4 valores. Ocurre una suma, que suma los 4 valores, y ocurre una media, que es la suma de los 4 valores, lo divide entre 4. Luego, muestra en pantalla el resultado del producto, el resultado de la suma y el resultado de la media. Y luego está el fin. Como bien les dije, tiene que tener un inicio, un fin y tiene que tener una lógica. Si esta es la lógica que nos pide el algoritmo que tenemos que resolver de esta forma, pues la podemos hacer. Y aquí está hecha. Si fuera de otra forma, tendríamos que hacer un análisis y desarrollarlo entonces nuevamente o corregir donde hay un error. Ahora, los tipos de representaciones más comunes que se usan en esta parte son el diagrama de flujo, que como lo vimos anteriormente, que se reconoce fácilmente porque se usan figuras geométricas. Entonces se utiliza un rectángulo ovalado en las puntas, que es inicio y fin. Se utiliza un rectángulo que no es ovalado en las puntas, un rectángulo normal que es para proceso. Se utiliza un trapecio, que es para la lectura de datos, o sea, lo que escribimos por teclado en computador. Se utiliza esta figura, que es para imprimir datos. Muchas veces hay docentes que estas dos figuras las cambian, ya sea por una que es como más recta, un poquito más inclinada, esta es como una especie de cono con un círculo. No importa si eso cambia, lo importante es entender el concepto y saber que porque yo cambie esto por una que es un poquito más o menos inclinada, no va a cambiar el resultado. El resultado tiene que ser igual siempre para el algoritmo que nos pide. Entonces, durante esta asignatura vamos a trabajar con esta herramienta, diagrams.net, donde es gratis, podemos iniciar sesión con la cuenta de Google, creamos un diagrama nuevo, voy a utilizar un template, que es el flowchart, voy a darle create, o sea, crear, voy a darle un nombre, prueba clase, y le doy guardar. Como utilicé un template, el de una vez me muestra aquí un algoritmo cualitativo, lo voy a eliminar y voy a arrastrar componentes hacia este lienzo aquí que es como una cuadrícula milimétrica. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este que es ovalado en las puntas, lo vamos a utilizar para lo que es inicio y fin. Tenemos este, el rectángulo normal, utilizar para proceso. Tenemos este para lectura de datos, como le había dicho. Y tenemos este para mostrar datos. Esto es lo que vamos a utilizar en los algoritmos básicos que vamos a trabajar las primeras clases, de lo cual estamos explicando hoy. Y que no se nos olvide que vimos las flechas. Las flechas son muy importantes para unir los procesos. Así que tenerlo claro que todo tiene que estar unido por las flechas que indican hacia dónde va el proceso. Y el proceso siempre va desde la parte superior hasta la parte inferior. Siempre va el proceso. O sea, tiene que empezar aquí y tiene que terminar acá. O sea, siempre de esa forma. Siempre. Siempre es de esa forma. Tiene que empezar en la parte superior y terminar en la parte inferior. Siempre. Volvemos a la presentación.
Y la otra forma de representación es el pseudocódigo, muy utilizado y enseñado luego de la parte gráfica, porque esta ayuda a que a través del lenguaje natural que nosotros hablamos, ya sea el idioma que hablemos, podemos desarrollar los algoritmos. Incluso los algoritmos que hagamos en diagrama de flujo, que es este cuando son los gráficos, lo podemos pasar a esta estructura. La estructura de pseudocódigo que es utilizando el lenguaje natural. Entonces, el proceso funciona, recuerden, inicio y fin lo mismo, y aquí todo el proceso, variable y todo lo que se necesita. Continuamos. Bueno, va a haber un trabajo colaborativo que va a consistir en lo siguiente. Lo voy a abrir, vamos a hablar de él. En parejas y en el foro de la plataforma de la universidad, en pareja de dos estudiantes, eventualmente, voy a asignar a cada uno un algoritmo. Uno va a tener una metodología de representación que es la de pseudocódigo y otro la de diagrama de flujo. Luego de que cada uno analice qué hace cada algoritmo, el cual se les dio, debe compartir su análisis con sus compañeros y luego corroborar si el análisis fue correcto. Luego lo postean en el foro, luego se hace seguimiento y se corrobora que el análisis fue acertado. Por otro lado, la actividad individual es un test sobre lo que vimos el día de hoy en la clase. Aquí está, también va a estar en la plataforma el enlace. Espero que a través de esta clase hayan entendido la importancia de aprender lo que son los algoritmos, el concepto, y porque es un pilar para la carrera. Ustedes están cursando, van a empezar, y la importancia de la implementación de las herramientas de la nube para el trabajo colaborativo y las TIC en la educación. La herramienta utilizada fue este diagram.net, se va a poner el enlace, y voy a regalarles esta página, muy importante, y es que a través de un juego hay dos lenguajes de programación que se pueden aprender. Vamos a poner en silencio. Se puede aprender Python, muy utilizado en inteligencia artificial y en muchas otras cosas más. De hecho, YouTube está hecho con Python. Y se puede utilizar también para aprender JavaScript, el lenguaje de la web. O sea, dos lenguajes muy fuertes que se pueden aprender a través de un juego. También este link estará en la plataforma. La bibliografía y mi perfil. No siendo más, hasta el día de hoy termina la clase. Pero tengan éxito. Nos vemos en otra clase. Que estén bien. Gracias por todo.